Pablo, te hago una consulta para arrancar el primer podcast que vamos a hacer. ¿Sabés algo de fútbol vos? Oh, qué pregunta me estás haciendo. La verdad, no sé, la pregunta en realidad sería ¿qué es saber de fútbol? Porque, Ujú. viste, suele venir ese comentario cuando, no sé, cuando vos te exponés en público a hablarle a alguien y siempre aparece alguno, vos no sabés nada de fútbol. Y a mí siempre me inquietó esa pregunta, que alguna vez tuve ganas de hacérsela a algún entrenador en el momento que estábamos haciendo alguna entrevista, ¿te acordás? O en Doble 5, cuando hemos Ujú. tenido oportunidades de hablar, y que siempre me inquietó saber qué es saber de fútbol. Pero, no sé, antes de meternos en ese tema, que en realidad es el tema principal del podcast de hoy, me gustaría Ujú. saber, yo no sé si quiénes eran o tus referentes o cómo te nutrías de fútbol en épocas donde capaz, porque hoy parece muy normal, uno no tenía el fútbol en la palma de la mano. Pero bueno, antes vamos a darle la bienvenida a la gente, Santiago, que anda por ahí y en este proyecto que estamos arrancando, donde la idea no es hablar de la coyuntura, no es hablar de los pases, no es hablar del partido de ayer o del partido de mañana, sino que hablar de temas generales, futboleros por supuesto, y que nos pueda enganchar a todos y a ustedes especialmente del otro lado, para que vayan nutriendo también este espacio de otras preguntas como esta, que ¿qué significa saber de fútbol? Y la importancia de comentar, de dejar sus opiniones, porque este podcast no solamente va a ser un ida y vuelta entre nosotros, sino también la integración de la gente que va comentando, porque a lo largo de este podcast vamos a ir respondiendo justamente algunos de los comentarios que ustedes dejaron cuando nosotros en nuestras pestañas de publicaciones en el canal de YouTube le preguntamos qué significa de fútbol, así que no es un podcast hecho solamente por nosotros dos, sino también por todos ustedes. Pero yendo a la pregunta que vos me hiciste, Pablo, en la época que yo arranqué a mirar fútbol, o a escuchar fútbol, mejor dicho, Ujú, éramos bastantes pobretongos en mi casa y no había cable, ni ujú. tampoco había la posibilidad de ir al estadio a ver un partido de fútbol, solamente íbamos a las canchas de fútbol de barrio nada más, y ahí es como que personalmente yo me crié, mi padre jugaba en equipos de barrio, en la cancha, en la terraza, en un equipo del Cerro que juega contra el Holanda, el Cazabó, la Católica, la Palanca, ¡Oh! cuadros bastante Esos nombres llave particulares, particular. pero se jugaba muy lindo, se jugaba bien, me inspiraba, había muchos jugadores a los cuales yo seguía y demás. Y después en lo que tiene que ver con la nutrición de aquellos que de alguna u otra forma te enseñaban, entre comillas, me crié más que nada con la radio, escuchando a Kesman, escuchando la por 890, Ujú. escuchando aquellos tiempos a los que recién arrancaban, que hoy son como quien dice, no sé si llamarlos leyendas, pero sí referentes en el medio, en mi inocencia en su momento de lo que era escuchar fútbol y nada más. Después, dentro de lo que significa saber de fútbol, creo yo, tenemos que entender también qué rol cumple el periodismo dentro del mismo. Sí, sí, también, y eso también lo vas agarrando en cuanto vas creciendo, te vas dando Ujú. cuenta cómo vienen los mensajes, de dónde, cuál es la idea o hasta a veces cuál es la línea editorial o de pensamiento. Y por supuesto, como a todos, siempre nos viene la curiosidad, bueno, ¿y este de qué, para dónde patea? ¿De qué cuadro es hincha? ¿De qué? Porque Ujú. esas son las primeras preguntas que nos hacemos, más allá de que escuchemos o no a determinada persona. A mí me pasó que, claro, yo iba o al estadio, porque también creo que hay una diferencia entre el hincha dependiendo de qué cuadro sea. Si vos, no sé, yo me quería yendo al Estadio Centenario, porque era donde jugaba Ujú. habitualmente Peñarol. No iba a las Ujú. canchas chicas, porque Peñarol jugaba 95% de los partidos en el Estadio Centenario. Entonces, vos te criás oyendo al Estadio Centenario, que es un tipo de forma de ver el fútbol, me parece, y otro cuando vas a las canchas chicas, que también es otra forma de ver el fútbol, y te vas a nutrir, por lo menos para mí, no sé, capaz que hay alguien ahí que piensa distinto. Y después yo escuchaba la radio, al principio a través o de mi padre o de mi abuelo, que eran los que escuchaban la radio en ese momento, eran los que ponían los dueños del dial, digamos, que en aquella época, bueno, cuando yo era chico, mi viejo escuchaba a la CX30 y en la transmisión de fútbol el relator era Néstor Moreno y el Cacho Ujú. Barizoni era el comentarista. Entonces, como que te ibas nutriendo de eso. Estaba el programa Hora 25, que hoy sigue existiendo hoy día, pero con otros periodistas, y tenía también un Ujú. estilo muy particular. Salía al mediodía, que lo escuchaba mi abuelo,
Y también después, por ejemplo, el profe Piñeirúa, que yo lo empecé a escuchar en Alfa FM mediados de los 90. Tenía Fútbol y Uf, Compañía, era. Hace poco por acá en el canal estuvimos hablando con Álvaro González Márquez y que él decía que también él se había sumado a ese equipo bajo ese nombre antes de ser 13-0. Y que también digamos que una línea de pensamiento o editorial, no sé cómo llamarle, que va siguiendo. Además del relato, a mí me gustaba más el relato estilo Néstor Moreno, no tanto el de Kessman. A mí Kessman siempre me pareció un personaje muy interesante de seguir, pero no fui muy fanático nunca de escuchar sus relatos. Yo prefería ujú. el estilo Víctor Hugo Morales, digamos, que es la otra escuela de relato que hay, o algo parecido como el de González Márquez, que no parecido, sino que como un híbrido entre los dos más. No tan Kessman, no me gustaba Ujú. tanto. Pero sí, vos era la radio y después, como hablábamos antes, los partidos, hasta la pandemia no pasaban todos los partidos por la tele de fútbol uruguayo, pues Tenfield los empezó a pasar cuando la pandemia empezó a pasar todos, pero antes te pasaba Sí. algunos partidos que empezó a pasar cada vez más, pero al principio era el viernes, vos me decías que los sábados no podías ver partido, No, en mi cable, por lo menos después cuando empezamos a tener cable, no. Los sábados no podíamos ver partido. y después los domingos, que el cable, o mejor dicho, la señal codificada, porque antes no era solo por el cable, a partir de mediados de los 90, que apareció Teis Ujú. Sports en Uruguay, y después Tenfield a finales de los 90, que tenías que pagar a extra, no sé qué, pero en mi casa no había cable, por ejemplo. Yo lo seguía escuchando por Ujú. la radio o yendo al estadio, y bueno, está, y vos como que seguías una forma de hablar y de pensar y te ibas formando entre lo que iban diciendo los demás, lo que ibas viendo y lo que ibas aprendiendo, porque en definitiva, saber de fútbol no es algo que se aprenda de un día para el otro y que es algo que no sé si se aprende o si se sabe definitivamente. No sé a vos que... Bueno, la pregunta en realidad me la hiciste vos a mí, así que como me tiraste la primera piedra, para mí como que es ¿cómo decirte? Una suma de conocimientos y depende de qué punto de vista se lo mire, porque leyendo los comentarios de la gente, que le agradecemos muchísimo, participaron en la pestaña de comunidad de los dos canales, que desde Ujú. ya le aclaramos, este podcast va a salir una semana como en un canal de manera principal y a la otra semana en el otro, como para que vayan siguiendo a los dos canales, aquí a PM Fútbol y al Paredón TV. Para mí es como ¿cómo decirte? Una suma de conocimientos y también depende de qué punto de vista lo veas. Si vos es para participar activamente del juego, ya sea jugando, entrenando, estando en alguna de las disciplinas que rodean el fútbol, o de la otra parte que es como espectador u opinando. Creo que son distintos puntos desde donde uno puede demostrar o compartir su capacidad de entender el fútbol o de saber de fútbol. Yo creo que hay como muchos conocimientos y que también hay conocimientos que vienen por fuera del fútbol que vos también los tenés que aplicar para, por ejemplo, transmitir lo que vos Ujú. crees que sabes de fútbol. Entonces, por ahí vamos a ver algunos de los comentarios de la gente que va por ese lado también y hacen referencia a, bueno, vos tuviste que jugar al fútbol de manera profesional o en inferiores como mínimo para opinar de fútbol. No sé a vos qué te parece, Santiago. Yo creo que la sabiduría en el fútbol es como la capa de una cebolla, ¿no? Es Ujú, decir, a medida que vas sacando capas, vas accediendo a otros niveles de sabiduría, conocimiento e información también. sí. ¿Por qué? Porque creo yo que no es lo mismo conocer las reglas del fútbol, entonces vos sabrías de fútbol, que entender el fútbol, porque esa es otra de las cuestiones, Ujú, y entender el fútbol tiene que ver con pasar esa línea de conocer solamente las reglas del fútbol. sí, En mi estoy de caso, a acuerdo. mí nunca me tocó estar dentro de una cancha profesional de fútbol, ni tampoco me tocó estar dentro de un vestuario de fútbol. Sí me tocó estar en equipos profesionales de básquetbol en vestuario. No sé si será lo mismo, por eso siempre va a ser, mi saber de fútbol va a ir hasta ahí, hasta Claro. mi experiencia en cuanto a lo que yo experimenté, vale la redundancia. Y ahí creo yo que tiene que ver con saber de fútbol, con acceder a informaciones que solamente te pueden brindar los protagonistas. Por ejemplo, A ver. si vos decís, bueno, me conozco las reglas del fútbol, perfecto, ok, sabes que existe un lateral derecho, un lateral izquierdo, bueno, vamos a otro nivel más.
Sí. ¿Qué función cumple el lateral izquierdo? ¿Qué función cumple el 5? ¿Qué función cumple el 9? Buenísimo, ok, vamos a un nivel más. ¿Cuándo la tiene que cumplir la función? ¿En qué momento? ¿Me Ujú. explico? Sí. Em, ¿Cuáles son las posiciones dentro de la cancha? ¿Cómo se tiene que parar el 9 cuando hay un contragolpe rápido? ¿El 9 dónde se para? ¿El puntero va más adelante o va un poquito más atrasado? ¿Qué hace? ¿Se va al segundo palo para que le pegue un pase rastrero o se pone atrás para el pase atrás? Y todas esas cosas las vas entendiendo a la medida, me parece a mí, que vas mirando fútbol también. Eso es lo otro. Cuanto más fútbol mires, e incluso cuanto más fútbol de distintos lugares mires, vos te vas nutriendo de mucha información que Mm, te saca le agrega capas a ese ujú, conocimiento. O vas, quizás en lugar de agregarle capas, vas como desprendiendo capas de nuevos filtros que vas pasando. Por ahí hubo un sí. comentario que quedó fuera de los que vamos a mostrar, porque llegó tarde. Al amigo Charlie le digo, llegó bastante tarde como para agregarlo acá, ya estaba todo pronto, está preparado esto. Son como distintos filtros que vos vas Ujú, sacando, ¿no? Y a mí me parece que para mí saber las reglas de un deporte es lo básico como para empezar a entenderlo, porque si vos no sabes las claro. reglas no lo vas a entender nunca. Salvo que lo mires por algún otro concepto. No sé, yo a veces miro que te gusta. Puedo mirar un partido de voleibol en los Juegos Olímpicos. Viste que en los Juegos Olímpicos miras muchas disciplinas que en tu vida después Ujú, vas a mirar, no sé, es o verdad. gimnasia artística, no sé qué. Y vos lo mirás por el hecho de, no sé, o la habilidad que muestran. Para mí, cualquier deporte a ese nivel siempre es entretenido de ver, porque hay gente que sabe lo que está haciendo. Claro. Entonces, o natación, o qué sé, pero claro, el que sabe verlo sabe de los detalles, sabe si, no sé, si Simone Biles cayó bien o le restaron medio punto, lo que sea, no importa. Y lo mismo en otras disciplinas. Pero en el caso del fútbol, no sé, me acuerdo cuando yo era chico, veías fútbol italiano en Deporte Total, que te pasaban los partidos de la cadena Bandeirante, y vos Ujú, veías otro tipo de fútbol que era muy diferente al que se jugaba en tu país. Y hoy en día que tenés acceso a las ligas que se te antoje, también te podés nutrir de mucho más información de cómo se juega el fútbol y ese tipo de cosas que se mezclan con el conocimiento de las reglas, que se mezcla con el conocimiento de las posiciones en el fútbol y su función, como bien decías. Y también creo que desde el lado del juego, yo no soy partidario de decir, vos tenés que haber pisado una cancha profesional para saber, porque en ujú. definitiva el fútbol es un deporte que se practica a todo nivel. Entonces, que vos hayas jugado un partido de fútbol alguna vez en tu vida, te hayas parado en una cancha, entiendas la dimensión de la cancha para saber dónde estás, pararte en un arco y decir, vos, mira, esto es grande, hay que cubrir este nene. Ese tipo de cosas también te ayudan a entender. Pero, por ejemplo, la combinación de entender las reglas y saber tu función en la cancha, por así decirlo, muchas veces hace la diferencia entre un muy buen jugador y un buen jugador. Hay futbolistas, hay delanteros que utilizan notablemente la ley del offside para distraer a los zagueros. Luis Suárez es un especialista de eso, que se Ujú. para siempre, está siempre, parece que está siempre en offside. Pero en realidad lo que está haciendo es sacándole la referencia a los defensas, que están mirando un tipo a los que, si vos te vas, lo habilitás. Entonces te genera ese tipo de. Hay muchos delanteros que hacen ese tipo de cosas. Y hay otros, me acuerdo Chilavert, el arquero, los equipos de Chilavert explotaban el saque de arco. En el saque de arco no hay posición adelantada. Y como Chilavert le pegaba extremadamente fuerte, los delanteros se hundían lo más lejos posible del arco propio para sacar ventaja y que los zagueros se tuvieran que ir para atrás de ellos porque no estaban nunca en offside. Pasa a veces en partidos de fútbol de Bolivia, donde también hay delanteros que se aprovechan de que la pelota va más lejos. Me acuerdo López, el de Palmeiras, en la última Libertadores, se paraba casi al lado del Ampe en el partido contra Bolívar, Ujú. porque el bombazo del arquero iba a salir tan largo que probablemente lo iba a habilitar no importara dónde estuviera parado. Entonces, el aprovechamiento de las reglas, el conocerlas, también a los jugadores hace la diferencia a la hora, porque no solamente la técnica, sino también la inteligencia. Pero me parece que nosotros, y mucha gente lo llevó para el lado de opinar de fútbol o transmitir lo que uno entiende, y creo que podríamos llevarlo para ahí, pues si no nos estaríamos metiendo en un terreno, el de los profesionales, que nosotros no Ujú. tenemos, ahí sí que no tenemos idea exactamente cómo es que Exactamente. se juega. Bueno, si querés te leo una definición que me gustó muchísimo, que para mí creo que resume todo, Ujú. que es la que comparte @INK. Para un poquito eh, que te la peri- busco, Santiago, vamos a buscar INK.
¿Qué INK, es? Periota Tatú Diego Martín. ¿Para qué? Dice lo siguiente. Ese no lo tenía, ese no lo bajé, así que vos Bueno, tiralo bueno, vos ahí. te la leo. Mira lo que dice. Saber de fútbol implica conocer el reglamento, historia y aspectos técnicos de los jugadores en conjunto. Pero también es tener la capacidad de analizar estrategia, táctica y hasta la psicología de los jugadores. No necesariamente hay que haber jugado al fútbol para saber sobre él. Me encantó esa definición, creo que Sí, de todas las que leí, creo que la que más resume lo que significa, me parece a mí, sí, saber de fútbol. Creo que ahí, vuelvo a repetir, hay algunos niveles, algunas capas de cebolla, como dije, a las que vos no podés acceder, pero creo yo que para la parte de opinar, como decías vos recién, podés opinar hasta lo que ves. Y sí, creo yo que la parte opinóloga, por decir una manera, termina muchas veces sacando conclusiones de cosas que no conoce. Eso lo tenemos que reconocer. sí, Porque claro. nosotros podemos decir, este equipo jugó bien, perfecto. ¿Y si el entrenador le dijo que tenía que quedarse el 9 paradito acá y no tener que ir a buscar ninguna pelota, porque en una de esas la presión del equipo puede ser que llegue un pelotazo y quede ahí? Vos nunca lo podés saber a eso. O sea, vos te imaginás, discernís en base a cosas que has visto durante mucho tiempo, que el 9 tiene que estar parado en determinada posición. Ujú, Pero desde que, no sé, la presión alta y todas esas cosas siempre existieron, ¿no? Pero viste sí. que hay conceptos que dentro del fútbol que van como haciéndose más populares. Hoy en día existe Volumen de juego era en un momento, ¿te acordás? exactamente, el gegenpressing y todas esas cosas, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí, sí. presión alta, todas esas cosas, y bueno, perfecto. Entonces, ahora ya no, si bien sigue siendo importante el 9 tosco alto, ¿no? Ese que bajaba las pelotas y demás, ahora también es mucho más importante un delantero de 1,78 m, casi 1,80 m, que sea rápido, joven, niveló para poder presionar alto y demás. Y vos decís, pero, ¿me explico? Entonces, Sí. la, el fútbol va cambiando, entonces vos tampoco nunca sabés cuánto sabés de fútbol, hasta dónde puedes llegar con tu conocimiento. Vos sabés que otra de las cosas que incluían en los comentarios, ahora ya los vamos a empezar a leer, es cuando vos conocés de historia del fútbol. Como, ¿qué es Ujú, saber de fútbol? Saber de fútbol es saberse los nombres de los jugadores, saber de fútbol es saberse los colores de las camisetas de los equipos, los escudos, reconocer ese tipo de cosas. Acordarse que no sé, el 9 de Alemania 74 era Gerd Müller. ¿Es tan importante para decir que vos sabes de fútbol o simplemente recordás que el 9 de Alemania 74 era Gerd Müller? Digo, no, ujú, capaz que ese dato que puede llegar a ser irrelevante, eh, desde mi punto de vista puede ser importante para acordarte, de, como decías vos, de distintas etapas del fútbol y entender o cómo ha evolucionado o explicar cómo, por ejemplo, determinado equipo juega o sus ujú, hinchas quieren que juegue. Por ahí me parece que puede llegar. Yo hace un tiempo hice un curso ahí de Conmebol de análisis del fútbol y no sé qué, como para también ir viendo otras cosas. Y habían entrenadores que hablaban y que decían que muchas veces vos tenés que entender la cultura del lugar a donde vas. Muchas veces puedes pasar a la selección, viste que a veces dicen técnico extranjero tiene que entender el país donde va y también ujú, cualquier tipo de entrenador o jugador tiene que entender al equipo que va porque es lo que sus hinchas le van a pedir. Y eso también es parte de entender cuando ves un partido de fútbol, decir, ¿por qué este equipo juega de determinada manera? ¿Por qué este equipo hace determinadas cosas que capaz que, o con jugadores que capaz que en otros equipos se comportaban de manera diferente? La posición en la cancha en la que juegan, lo alto que tienen que estar. No sé, un equipo grande muchas veces se expone mucho más a contragolpes que un equipo más chico por esa necesidad que tienen los equipos grandes o esa obligación de salir a ganar. Y ese tipo de cosas también las tenés que evaluar y entender a la hora de comentar un partido u opinar sobre un partido. Yo siempre digo, no sé, vos podés opinar de una película, que te ujú. gustó o no te gustó. Y capaz que a la siguiente vez que, no sé, o tal director o tal actor está en determinada película, o vas de seguro, pues sí, está, cuando está Tom Hanks, por ejemplo, o Morgan Freeman, esto es una segura, no falla. Y a veces te llevas algún chasco, o a veces decís, o con tal director. Y bueno, nunca te sentaste en un set de cine a dirigir una película, nunca actuaste, pero tenés la capacidad, algunos más, otros menos, de elegir y entender qué te gusta y qué no te gusta. Y eso después lo Ujú, transmitís y lo vas entendiendo. En el fútbol, más allá de la analogía del cine,
creo que también tiene que haber una capacidad de poder explicarlo, porque capaz que vos lo entendiste todo, tenés todo ese mapa en tu cabeza, pero después lo tenés que decir a un amigo que está Ujú. al lado, che, mirá el 4 que no sé qué, o a otra persona, el 4 hizo tal movimiento que dejó a toda la defensa regalada, por ejemplo, o lo que hablabas del 9. Entonces me parece que por ahí hay un montón de conocimientos y de capas y de cosas que se empiezan a mezclar, que creo que uno cree que sabe de lo que está hablando, y en realidad el que termina de juzgar tu capacidad para poder explicarlo es el que está del otro lado. Es el que dice, bueno, esta persona a mí me convence de que lo que yo estoy viendo ahí, primero lo vemos de manera similar y segundo le agrega valor. Es decir, yo te estoy agregando cosas que no es que capaz que vos no veas, sino que yo la veo de una manera distinta y empezamos a tener ese ida y vuelta en esa opinión que muchas veces viene del otro lado. Vos muchas veces lees los comentarios de tus videos y decís, ah, mira, yo no lo había visto por ahí, o tal cosa. Ujú. Y eso también te va enriqueciendo, la discusión, el compartir con otros, el escuchar a otros, el leer a otros, que también te va generando más conocimiento de fútbol. Por eso es la suma de muchos conocimientos y experiencias y cosas que te terminan por dar una idea de lo que es saber de fútbol. ¿Y cuál es la medida en la que uno puede definir a otro que sabe de fútbol? Si es que hay que definir a otros, ¿no? Primero que nada. Eso es primero que nada, pero lo hacemos todos naturalmente, ¿no? Si a vos Ujú. una persona te ve por primera vez y te escucha hablar de un partido o opinar de lo que va a suceder, porque eso es lo otro, no solamente lo que pasó, sino anticiparse a lo que puede pasar, tal equipo va a ganar, tal equipo va a perder, o por qué pueden llegar a suceder tales cosas, yo creo que depende de la riqueza de la lectura que vos hagas, de las variantes que vos hagas, depende de Ujú. lo que el otro pueda mirar. Que a veces vos hiciste tremendo análisis y otra persona, que para vos es tremendo análisis, y otro que te dice, ¿y este de qué está hablando? Que se dedique a hablar, no sé, de cocina, de corte y confección, de cine, ¿viste? Y no de fútbol. Pero bueno, eso va cada uno en gustos. A mí me parece que ahí hay un tema de, ¿cómo decirte? De siempre de puntos de vista como vos lo encares y de comunicación, porque eso es lo otro. Ujú. Viste, del mismo modo que el futbolista a veces sabe explotar el conocimiento de las reglas, te puede llevar a hacer una pequeña diferencia con otros. Ujú. También a la hora de transmitir y evaluar que si el otro sabe o no, muchas veces es eso extra que te puede dar que a vos te sorprende, porque todos creemos que sabemos fútbol también, ¿no? Es cierto. Ahora, ¿el fútbol es solamente lo que pasa dentro de la cancha, Pablo? ¿O también lo que pasa antes y después? Porque me parece que ya estamos grandes como para tratar de concluir que el fútbol no es solamente lo que pasa dentro de una cancha. El Por fútbol es supuesto. un negocio que mueve muchísimo dinero y que también mueve multitudes. Sí. ¿Y por qué mueve multitudes? Debe ser también porque no solamente el juego es divertido dentro de todo, sino también que hay espacio para todo. Hay espacio para el que opina, hay espacio para el que lo analiza, para el que lo entrena, para el que lo juega. Hay espacio para todo, me parece, el fútbol. De hecho, Sí. por eso de ser un deporte, o por lo menos nació con esa premisa de ser un deporte popular, no solamente porque todos lo pueden jugar, sino también que todos pueden ser parte de él, tanto dentro como fuera de la cancha. Sí, hay dos cosas ahí. El primero es qué tan, eh, qué tan fácil es jugar al fútbol, no por cómo ejecutar la acción de jugar al Ujú. fútbol, sino, no sé, yo cuando iba a la escuela o en el barrio, no había a veces una pelota, porque no había, y empezábamos a doblar unas medias, algunas medias viejas, esto, el otro, y armabas una pelota y jugabas con un rollo de medias, básicamente, que era la pelota, en la calle. Y medias, papel de diario y del material que se fuese haciendo, algo parecido, lo más esférico posible, y jugabas con eso. Y ponía dos buzos como arcos, y ese pasaba a ser el juego que representaba un partido de fútbol. Entonces, si vos querés jugar al básquetbol, eso no lo puedes hacer. Vos para jugar al básquetbol precisas un aro, no sé, puede ser un balde en el patio de tu casa, pero precisas algo más. La pelota tiene que picar, si no jugás solamente a tirar, a embocar a ese balde o a ese cesto o lo que sea. Ujú. Entonces, para jugar al tenis, si no tenés raquetas y una pelota más o menos, no podés. Entonces, el fútbol creo que tiene la simpleza de ser un juego muy sencillo, de entender las reglas básicas,
más allá de que tiene algunas reglas un poquito más sofisticadas, y también que lo puedes jugar en cualquier lado, lo puedes jugar en la calle, lo puedes jugar, no necesitas una cancha específica o determinadas cosas como para poder empezar a jugar al fútbol, como empezamos todos. Y después la otra parte que vos decías es, yo creo que va evolucionando con la edad. Creo que cuando vos sos niño ves el fútbol como un deporte o como un juego, como un espectáculo desde la inocencia, y a medida Ujú. que vas creciendo vas encontrando esos actores afuera de la cancha. Más allá del técnico, no sé, que es el preparador físico y el que lleva el agua, te empiezas a Ujú. encontrar, te empiezas a enterar del representante, te empiezas a enterar del periodista, te empiezas a enterar del agente, del sponsor, te empiezas a enterar del dirigente, y a medida que vas sumando capas de conocimiento, hasta a veces te vas decepcionando un poquito más Mm. y te vas alejando del fútbol. A veces parece Sí. que cuanto más conoces, que ya no estamos hablando del deporte en sí, sino lo que vos planteás, del entorno del fútbol, a veces te da cada vez menos ganas de mirarlo. Y creo que una de la magia que tiene el fútbol es que la pasión que le pone el hincha termina superando todo eso que aunque lo vayamos conociendo, le toleramos al fútbol porque nos gusta. Quizás en otro tipo de, no sé si deportes o actividades de la vida, no toleraríamos determinada cantidad de cosas que pasan en el fútbol, pero el Ujú. fútbol como que nos gusta en sí, ¿qué pasa? ¿Sabes que fulanito se la lleva toda, o este está arreglado con tal representante, o, viste todos esos dimes, o tal técnico le cobra a los jugadores, viste que a veces se dicen ese tipo de cosas? Aunque Sí. vos lo sepas, lo seguís mirando. O tal equipo se arregló con tal otro para determinado resultado, que a veces es evidente, ha pasado en los campeonatos del mundo, que simplemente un pacto de no agresión, decís, vos muchachos, jueguen, no sea malo. Las pelotitas Eh, calentitas en los sorteos, ¿esa la escuchaste? o la que la ponen en el refrigerador, cualquiera de las dos. Todo ese tipo de mitos, leyendas, medias verdades. O yo tengo un amigo que trabaja, vos sabés, en tal lado y a mí me cantó la posta. Todas esas postas que vas encontrando en el camino, Mm. a veces te deberían alejar. Vos capaz que en otra actividad decís, ¿sabés qué? Yo esto no quiero saber más nada y te vas. Pero el fútbol tiene esa magia que te sigue atrapando. Y hasta terminás discutiendo si esas cosas son verdad o no. Y seguís para adelante. Y eso creo que muchas veces se aprovecha el entorno del fútbol, en la pasión del hincha, para hacer cosas que por fuera del entorno del fútbol ninguno de nosotros aceptaríamos como válida. Creo que lo más disfrutable del fútbol para mí personalmente es justamente cuando no abrís esas capas. En Uruguay, en la época de los 2000, yo miraba un programa que se llamaba El Show del Mediodía, ¡Oh! donde Cacho Bochinche no, donde Cacho de la Cruz, que también hacía un personaje de Cacho Bochinche, tenía un programa a los domingos al mediodía donde donde él tenía como determinadas cajas, como eran como cajas Puertas. grandes, Ujú. ahí va, puertas, y dentro de las puertas le preguntaba a la persona que participaba y le decía, bueno, ¿con cuál puerta te querés quedar? ¿Con la uno hasta la 6? Creo que eran 6. Y bueno, con la 5, ¿estás seguro que no querés abrir la uno? Bueno, mirá lo que te perdiste en la uno. Bueno, te podías ganar desde un chancho Ahí está hasta, el chancho. te podías ganar desde un chancho hasta un refrigerador, una heladera, que vos fijate, en la época de los 2000, plena crisis en Uruguay, un elemento como ese era prácticamente una mina de oro, ¿no? Claro. Entonces, creo que uno cuando empieza a abrir puertas dentro del fútbol, se puede dar cuenta que te puedes encontrar con varios chanchos o chanchullos. Entonces, creo que la parte más inocente es cuando abrimos la puertita y encontramos el microondas. Uy, qué lindo que gira el microondas y qué lindo que está. Vamos a quedarnos acá. Sí. Porque creo que cuando empezamos a abrir puertas y empezamos a querer descubrir cosas, creo que es donde la esencia del fútbol se termina perdiendo. Pasamos de esos niños que éramos con 8, 9, 10 años jugando en un potrero en el barrio, donde disfrutábamos un montón. La adrenalina del último gol gana porque nos tenemos que ir, porque se está por largar la lluvia, porque mamá nos llamó a comer. Entonces, Sí. último gol gana, y esa adrenalina que vos ibas perdiendo 10-0, pero si hacías un gol ganabas el partido, no te la quitaba nadie. Sí. Y van pasando los años y te das cuenta que último gol gana si alguien mete la mano y mete la guita. Y lo peor de... Entonces, Sí, sí. sí, decime, entonces. Entonces llega ese punto donde vos decís, vos sabés que mejor acá es sentarse
como me pasa a mí, por ejemplo, a veces voy con mi esposa y voy caminando por la Rambla de Montevideo. Acá en Uruguay hay un barrio que se llama Barrio Sur, y al lado de un dique, un ex dique que se llama Mahu, hay una cancha de fútbol que los domingos juegan en nenes, botijas de 10, Sí. 11, 12 años, y yo me siento un rato con el mate a mirar y eso es tan disfrutable. Voy a decir, esto es la inocencia pura. Acá los sueños están corriendo entre ellos, cómo disfrutan, ninguno de ellos mira, está pensando en ganar dinero, está pensando simplemente en ganar, en divertirse, en que el partido no termine, en hacer un gol para que los padres le digan qué bien, hijo. Que los gurises Y miran también, hacen un pase y miran a los padres, no, no sí, miran. exactamente. Eso es muy nutritivo y muy inocente, y creo que bueno, que es la esencia del fútbol en sí y es lo más, por lo que uno empezó a verlo, me parece, ¿no? Sí. Pero antes de seguir filosofando e irnos por las ramas, porque ya nos metimos en otros temas que van más allá de saber de fútbol, y que a todos los Ujú. invitamos por ahí a que nos dejen su comentario de qué es saber de fútbol y también de otros temas que podemos seguir desarrollando en futuros videos que vamos a estar publicando los días martes principalmente, sobre el mediodía de Uruguay. Estos videos que, como les decía, va a salir en mi canal y después en el canal de Santiago alternadamente, y que la idea es que ustedes cualquier día lo puedan ver, que no tenga una fecha determinada ni esté atado a ningún tipo de circunstancia, y que también vean a Santiago y a mí, nos vean hablando de otras cosas que no sea fulanito de tal hizo bien los cambios, o menganito de tal pateó mal la pelota, o erró un gol increíble, o cosas por el estilo. Eso también, ¿no? Hizo bien los cambios porque perdió. Si ganó, estamos diciendo qué estratega, qué mente maestra Uh, muchas veces. Y eso también es parte de la lectura de los partidos. Y vamos a ver algunos de los comentarios que hay justamente que hablan de ese tipo de cosas. Pero vamos a empezar, Santiago, no sé, quiero que lo leas vos porque primero lo saqué de tu pestaña de comunidad, allí a ver. los invitamos a que vayan, y es un tocayo tuyo, y con ese primer comentario me gustaría que largues y que arranques este ida y vuelta y leer lo que ustedes dijeron de qué saber de fútbol. Es que la frase, dice Santi, de no sabes nada de fútbol, siempre va a estar, siempre va a estar, siempre va a ser uno. Así que si te lo dice por, bueno, no metí una coma acá el amigo Santi, Sí. vamos a volver. Es que en la frase no sabes nada de fútbol siempre va a estar. Siempre va a haber uno así que te dice, por no bancar tu opinión de un jugador o de un club, el saber de fútbol es ver más allá de un partido. Es como lo sentís. Cuando ves a tu equipo, es como parte de tu familia. Ese escudo te hace llorar, te alegra, te deprime. La verdad, uno siente que hoy en día hay que saber 500 datos del fútbol para saber. Y la verdad es que no es toda información. Vos hablás con la información de cada partido que viste, lo tenés todo en tu cabeza. Y bueno, también no ser muy termo con algunos datos, pero el saber de fútbol es conocer a tu equipo, verlo jugar, mirar otras ligas, disfrutar del fútbol, jugarlo, verlo, y los datos también dice, ¿no? Y Ujú. de saber de equipos y de futbolistas está de más hablar por 5 horas de un equipo. Yo que soy fanático de River y de Peñarol, tranquilamente hablo 7 horas, y también con el Barça u otros equipos, aunque no sea hincha, me encanta verlos jugar. Un deporte te puede cambiar la vida y eso es el fútbol. ¿Qué más hay? Saludos, dice por acá Santi. Saludos para Santi y muchas gracias por los mensajes. Me gustaría que a partir de los siguientes videos, ustedes dejen abajo su nombre, porque muchas veces aparece arroba y un usuario. En este caso, yo traté de ponerle justamente los nombres de cada uno. Hay algunos que los conozco porque son usuarios regulares del canal, otros porque el nombre del usuario lo permitía, pero hay otros que es RCA, SMS, no sé, y vos decís, qué lástima que no podemos saber el nombre, pero seguramente ustedes identifiquen y sepan quiénes son. Los siguientes mensajes son La Carbonera y de Eduardo Rufino. Eduardo Rufino, un hincha de River, que estuvo acá en el canal hablando del River de Gallardo, y esa época hicimos una vuelta, un video que lo hicimos hace un par de años atrás, hablando de la historia de la Ujú. Copa Libertadores. Pero La Carbonera, por ejemplo, dice, saber de fútbol es analizar cada partido. Creo que la mayoría de la gente lo llevó para el lado de los que estamos Opinar. de opinar, y bueno, está bueno, porque justamente es básicamente de la idea, de la línea de la que estábamos hablando. Pero La Carbonera dice, saber de fútbol es analizar cada partido, saber identificar los errores, sea de técnico, jugadores o dirigencial, etcétera.
Saber de fútbol es hablar de él en completa potestad y con argumentos que apoyen cada palabra que dices con hechos concretos. Acá está, bueno, como vos quizás lo comunicás o lo argumentás o explicás. Los momentos y la cabecita de los jugadores también tienen que ver muchas cosas. Y sobre eso no tenés acceso a no ser que estés ahí. Porque ¿qué pasaba? A mí me tocó trabajar con un entrenador, no voy a decir el nombre, que estábamos peleando el descenso con un equipo. Generalmente me tocaba a mí estar peleando el descenso, pero pasaba que terminaba el primer tiempo, íbamos perdiendo por 20 puntos, 22, 25 puntos, y la gente salía hasta el segundo tiempo y terminamos empatando el partido. En un tiempo nos poníamos a 5 y en el último cuarto dábamos vuelta al partido. Y la gente lo que no veía era que la diferencia era cómo entraba el entrenador ese al vestuario. Ese entrenador entraba pateando la puerta. Y en la cancha Capitol había... no hay más pistas. No era en Capitol. La cancha de Capitol era la puerta del vestuario era de chapa. Entonces imagínate lo que era entrar, ¡plá! Tiraba la cosa, los miraba uno a uno y los rajaba a puteadas. Y se le paraba de frente a los morenos de 2 metros y le decía que le faltaba, Sí, ¿sabes qué cosa le faltaba? Sí. Y en Uruguay decimos una persona que tiene problemas digestivos también le decía. También. Y el moreno tranquilamente le podía decir, loco, me volvés a llamar así y te rompo la cabeza. ¿Y por qué eso no sucedía? Porque también eso es parte del deporte, de la adrenalina y demás. Pero los tipos salían a la cancha a comerse al rival. Claro. Entonces, la diferencia también está dentro de lo que pasa dentro del vestuario. Por supuesto. ¿Viste eso? ¿No te pasa, por ejemplo, ver un equipo de fútbol o con nuestro equipo, que es Peñarol, por ejemplo, salen y el defensa, en lugar de reventarla para arriba, quiere salir jugando, nos clavan el gol a los 46, ponen el 2-0 y se liquidó el partido? Claro. Entonces eso también habla muchas veces de lo que sucede dentro del vestuario. Y a esa información, a esa sabiduría, no tenemos acceso. Bueno, pero nos pasa con Bielsa, por ejemplo, la selección uruguaya. Vos decís, el cuadro está quebrado. ¿Y nosotros qué sabemos que pasa ahí adentro? Claro. Porque fulanito dijo, porque menganito dijo. Muchas veces pasa lo que nosotros capaz que queremos que pase. O que queremos creer, o creemos creer que está pasando. O porque me acuerdo que hubo un partido en 2009, en Sudáfrica, antes de Sudáfrica, Uruguay jugó contra Perú en las eliminatorias. Es cortita. Sí. Uruguay perdió 1-0, gol de Rengifo, no me olvido más. ¿Viste? ¿El saber de fútbol es acordarse que el gol lo hizo Rengifo? No. Tenés que estar medio enfermo y acordarte, que como yo, y acordarte que lo hizo Rengifo. Un 9 parecía definía muy bien, no sé, pero no importa. A Suárez le anularon un gol ese partido de cabeza. Y el Toto da Silveira, que era el que estaba comentando el partido, cuando termina el partido, dice, mirá, ahí los tenés, que para descanse el Toto da Silveira, ahí lo tenés, mirá las caritas cantando el himno, ya se sabía que iban a salir a perder, y claro, el tipo te decía que y un año después, estaba llorando porque habían llegado a las semifinales, estos leones, estos muchachos que se jugaron la camiseta, Entonces muchas veces es lo que vos querés transmitir o el momento en el que vos querés transmitir, y cómo te conviene transmitirlo y cómo querés decirlo. Y capaz que ese día Uruguay jugó un partido horrible, pero no era porque cuando cantaron el himno ya se le veían las caras de que tenían problemas digestivos, sino que capaz que el otro jugó mejor, capaz que estaba nervioso porque le pesó el partido, pero son muchas cosas que vos tenés que entender y a veces son muchas cosas que vos creés que entendés o las querés buscar, le querés buscar la vuelta por ese lado para justificar lo que vas a decir. ¿Viste? Y a veces, yo qué sé, vos no ves cómo entrenan los equipos. Vos ves cómo entrena los cuadros, vos ves que Diego Aguirre o no sé, Marcelo Gallardo, cómo entrena River, por ejemplo. Nosotros no tenemos idea. Es más, si nosotros fuéramos a un entrenamiento, ¿vos serías capaz de decir ese cuadro entrenó bien o entrenó mal? Ahí sería otra capa de conocimiento, de saber de fútbol, que tampoco la inmensa mayoría de nosotros no tenemos desbloqueada. Básicamente, y que se refleje después en la cancha, ¿no? Pues yo me acuerdo estando en un equipo de básquetbol que... vuelvo a repetir, estamos pidiendo el descenso y bueno, hay un partido que perdimos, pero que nos dieron un baile morboso. La práctica el día anterior jugábamos contra Montevideo de Cambón. Bueno, era el equipo de Biguá en Montevideo. Jugando en el metro. Era una cosa imponente, no sabes lo que es una máquina.
Y el partido anterior, perdimos por 1 ese partido, y era una máquina. Y el partido anterior hemos perdido por 40. Bueno, los que lo rajaron a putear a los jugadores, metan huevo, no quieren nada, pídanle perdón a la gente, no sé qué, no sé cuánto. Ese partido terminaron perdiendo por 40, que la gente gritaba y decía, ustedes no aman el club, defiendan la camiseta. Ujú. El capitán y 2 o 3 jugadores dentro del vestuario estaban llorando, y bien terminó el partido. Llorando estaban. Claro. Y afuera vos tenías gente que te decía, no sentís la camiseta. Y el capitán no era hincha del equipo. Es O sea, que formación no la tenemos. exacto. Y a veces, ¿sabes qué? Esa información no la tenemos ni la vamos a tener. Ujú. E incluso si el hincha se entera de que eso sucedió, hasta a veces ni siquiera cambia esa opinión, ni siquiera cambias, ahí ya me meto con el sentimiento del hincha, que es otra cosa que es saber de determinado deporte o entenderlo. A veces, Ujú. muchas veces queremos imponer tanto nuestra idea de lo que queremos decir que nos olvidamos de comprender qué es lo que pasa alrededor. O incorporar esa información simplemente porque nosotros tenemos una línea de que queremos decir esto y que yo no me banco a el pelado Arias y quiero que se vaya a Peñarol. Y un Peñarol jugó precioso. Sí, pero este no puede ser tenido Peñarol, le quedó grande el buzo. Sí, pero sí jugaron bien. Porque a veces viene, viste, ese comentario de cuando vos criticás a Diego Aguirre y al siguiente partido ganó el cuadro 4-0. ¿Y ahora qué vas a decir? Y ahora voy a decir que jugó bien. ¿Qué es lo que voy a decir? A veces saber separar lo que uno quiere a lo que sucede también es parte ahí de comunicar, no de saber de fútbol. Ahí es parte de saber o comunicarse o expresarse, que son también cosas diferentes. Pero vamos a volver, Santiago, Dale. a los comentarios, porque si no, no terminamos más. Esto ya tendría que estar terminando. Saber de Bueno, fútbol, dice Eduardo Rufino, hincha de River, sí. desde adentro de la cancha como estrategia, planificación, talento, equipos. Pero también hay un factor fuera del estadio, desde una representación cultural y social. Saber de fútbol es entender que hasta una huelga de jugadores, ahí viene, fue clave para un campeón del mundo. A veces, no sé, Uf. como para unir un grupo, por ejemplo. Habla de un libro que leyó hace tiempo que lo menciona, dice, bueno, está saludo a Eduardo Rufino. Después, Antes sí. de leer, quiero tirar una filosofía. A ver, tire. Vos te das cuenta que si nosotros no tenemos toda la información completa, no sabemos nada de fútbol. Es verdad, sí, Porque viste lo que dijo Rufino recién. sí. ¿Qué pasaría si yo no estaba enterado que hubo, por ejemplo, una huelga? Ujú, ¿Qué pasa si yo solamente hablo de lo que vi dentro de la cancha? Mirá este equipo, lo que fue. Sí, pero no te nombraron nada de lo de la huelga. O ujú. sea que es tan importante lo que pasa afuera como lo que pasa dentro de la cancha. Y a veces, como cuando comparas épocas, ¿viste? Vos comparás Mm, épocas y decís, no, porque antes jugaban, no sé, jugaban descalzos porque hasta los altos porque la tierra todavía estaba caliente. sí. Sí, pero si aquellos no jugaban a los altos, vos acá no estarías disfrutando de los que jugaron. Y sería una falta de respeto. Para mí, por lo pronto, siempre es una falta de respeto desmerecer algo porque sucedió hace demasiado tiempo. Eh, Porque hace demasiado tiempo, puede llegar a ser 20 años atrás, que también el fútbol, por lo menos para mí, era un deporte no muy diferente, pero que se jugaba de una forma muy distinta a lo que se juega hoy día. Ujú. Hasta el físico de los jugadores ha cambiado y se ha estilizado y se parecen cada vez más atletas. Y también lo que decía Eduardo, lo de las huelgas y todo eso, capaz que la huelga sirvió para unir un grupo. Es decir, pero estos tipos, y sí, ¿sabes qué? Se habían dado contra todo antes, ya no le tenían miedo a nada. Entonces eso también suma para explicar el porqué de una cosa o el porqué de otra. Esto no se habla, no sé qué, y a veces te enterás 10 años más tarde. Ujú. Liam Manuel, desde La Habana, Sí. Cuba, le mandamos un abrazo. ¿Te animás a leerlo, Santiago? Vos te tocan los largos. Bueno, definitivamente no es pedir nuevos fichajes o estar al tanto de rumores y transferencias como algún romano piensa. Creo que es entender los contextos, apreciar el juego y los jugadores, no solo el que hace goles o da asistencias, en un 0-0 también se ve buen fútbol. Luego, conocer la historia también cuenta y es muy importante tener sentido común para no solo valorar por los tuyos o por el equipo que se es hincha. Todo esto hablando desde el espectador. Claro. Ya desde el punto de vista profesional, ya sea como futbolista, técnico o analista, claro está, incluso requiere un nivel de preparación, estudio y dedicación que no basta con ver 1 o 2 partidos a la semana
y no es tan fácil como a veces creemos que es. Comparto totalmente con el amigo Lian, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Cuando se habla, por ejemplo, de los cursos de analista, ese tipo de cosas, siempre te dicen, mira, vos no tenés que ser técnico, por ejemplo, para ser un analista y trabajar en un cuerpo técnico, pero ayuda. Obviamente te da más información y te provee te permite verlo de otra manera o te mejora la forma en la que vos podés observar. Porque vos no es mirar un partido, tenés que observarlo, tenés que entenderlo. Y bueno, y hay gente que trabaja hoy día en equipos de análisis, viste que hay cada vez más, como decías vos, Sí, sí. más profesiones u oficios en el entorno del fútbol, que no es necesario haberlo jugado profesionalmente y a veces uno desde ese lado quiere participar del fútbol y te metes de tal manera que vos capaz que sos el mejor analizando las pelotas quietas. Hoy día, no sé si sigue siendo, era el técnico, era el analista o el entrenador de pelotas quietas o el preparador de pelotas quietas del Tottenham, que hoy día está, o no sé exactamente si está en la selección de Estados Unidos, porque trabajaba con Pochettino, se llama Gianni Dio. El tipo era un banquero que empezó a hacer jugadas a balón parado, un día se contactó con este del fútbol, conocía aquí, conocía allá, y hoy día es como de los gurús de las jugadas a balón parado. Y vos decís, ¿en serio? Sí, era un banquero, trabajaba en tal lado, era un tan, un suizo, no recuerdo exactamente, y que el tipo se ha transformado en una eminencia en ese sentido. Y capaz que le decís, prepárame un partido, la estrategia para ganarlo. No, mira, a mí decime cómo vencer una defensa en un córner, no cómo preparar un partido, porque esa parte no la sé. Entonces muchas veces hay como también especializaciones dentro Ujú. del fútbol que te abren puertas, muchas veces hasta para poder participar en un plantel o en un equipo o hasta de lejos, no sé. Bueno, ahí abriste una arista que es muy importante, que me permite filosofar también, y es, Ujú. se puede saber de fútbol, pero nunca de todo del fútbol. Yo creo que eso, no sé si es imposible, pero es muy difícil ser. Yo creo que uno tiene como un nivel de conocimiento, pero que nunca es el 100%, y que creo que nunca, yo creo que a la inmensa mayoría de todo nunca llega al 50% o al Y 40%. sobre, y sobre determinadas informaciones solamente tiene especulaciones, en base a lo Exactamente. que pasó antes. O a veces, El Pelusa Magallanes te puede decir, este jugador está desanimado. ¿Por qué? Porque solamente él sabe cómo se siente un jugador desanimado. Yo no. ujú, o por qué ese tal jugador vos lo tenías para hacer y se le diste a fulano. Y lo hizo fulano. Y a los 10 años te Mm, enteraste, no sé, se había fallecido un familiar, estaba mal y no mm, sé qué. Y capaz que vos pensaste, si le doy para que haga el gol, le levanto el ánimo. claro. Recoba, pasás el Abreu que está solo en el medio contra No, no Francia. me digas eso, por favor, no me hagas calentar con eso. ¿Eh? Y Dice resulta Javier, que estaban peleados. sí, dice Javier, bueno, de ese Mundial de 2002 vos te empezás a enterar Uf, y los jugadores siguen contando cosas. Más tarde vos decís, sí, ahora entiendo, pues no fue tan mal. claro, O a veces decís, ahora entiendo porque no fue tan bien. Siempre desde un lado y claro. desde el otro, que no siempre se explica por qué pateaste bien la pelota. Y el que lo ve, a veces, sin saber esa información, decís, o opinás cosas. ¿No te ha pasado que has cambiado de opinión meses más tarde cuando te enteraste de determinadas cosas? Y después no tuviste la oportunidad de rectificarte, ¿no? Porque a veces pasa. Pero decís, mirá, y ahora entiendo. Y yo pensaba que, y por eso decía X, Y Claro. o Z. Javier Acuña dice, lo primero en que pienso, hay una mezcla ahí del saber de fútbol con opinar de fútbol, transmitirlo, creo que hay muchos conceptos que Sí, se mezclan, pero que entran todos en la ensalada de qué es saber de fútbol. Dice, lo primero en que pienso es que en poder darse cuenta que jugar lindo no es jugar bien, vos lo hablabas un poquito hoy, y que ganar sí, tampoco significa que jugaste mejor que el rival, y eso también pasa. Y eso a veces es lo lindo del fútbol, me parece. Porque en el básquetbol eso no pasa, Santiago. Si jugué mejor que si jugué y hago más no, puntos. olvídate. Porque tenés que ir y vuelta a ir confirmando que te estoy ganando. Es golpe a golpe, ataque a Sí, ataque. En el fútbol te defendiste bien todo el partido. O tuviste suerte, pegaron 4 en el palo. E hiciste un gol, ganaste. claro. Y eso es lo lindo del juego, ¿no? A veces la lógica, como digo, se toma una licencia, mira para otro lado. Partiendo de esta base, saber de fútbol es de gran complejidad y profundidad. Eso me Es, parece que está bueno, clarísimo. ya nos acabamos de dar cuenta. Sí, creo que sí. Dice Luis Romel, lo primero, ver, observar, un buen análisis técnico y táctico y si sabés jugar, mucho mejor. Él le agrega, bueno, como estuve en la cancha,
o como sé jugar, o como creo que sé jugar, veo otras cosas que capaz Santiago y Pablo no ven, por ejemplo. Y claro, exacto. Eso está bien. Yo siempre lo miraba desde el arco el fútbol. Yo jugaba de arquero. Entonces también tenés otra visión de lo que es el fútbol, porque lo ves desde Ujú. otro punto de vista. Saber Sí. de fútbol es entender que un DT planea bien el partido y después pierde 3-0. El que entiende eso sabe, dice SCA. Le vamos a pedir en los comentarios, aparte que nos digan su nombre, que nos digan desde dónde nos están mirando. Exactamente. Que Sí. eso, el país, el barrio, la ciudad, siempre es importante porque así nosotros podemos por lo menos ir rumbeando a quién estamos saludando después. Claro. Sergio dice, saber de fútbol es entender que el lateral de un equipo campeón de América y del mundo no puede pesar 120 kilos, jugar 30 No, minutos al mes. Sergio. No sé de quién está hablando, Santiago, No tengo 120 ni idea. kilos. No sé, No 120 tengo ni, kilos. no sé de fútbol, no sé de fútbol. Sé, No no sé de sé, qué no está sé. hablando. Léete los otros siguientes, Santiago. Mar- Marco dice, saber de fútbol Y es le ser capaz renovaron de... todavía, la puta madre. Marcos dice, saber de fútbol es ser capaz de observar, darte cuenta de detalles, entender dinámicas, analizarlas, comparar y conocer la historia del deporte. Cuando uno sabe de fútbol es capaz de valorar un control orientado, entender por qué X equipo juega con línea de 3 en vez de línea de 4. En general, el conocimiento del fútbol se evidencia en la capacidad de procesar lo que uno ve y entender por qué pasa. Me encantó eso de valorar el control orientado. Sí. Esos detalles te hacen que enriquezca el espectáculo, ¿no? ¿Qué es lo Sí, que te guau, emociona, no? ¿Qué es lo que te emociona en un exactamente. partido? A veces te puede emocionar la patada de Lembo a Gallardo, por ejemplo. Vos Uf, decís, "Poh", terrible. ¿Cómo se te extraña? pones de pie y decís, yo quiero eso, ¿viste? Quiero Sí. eso para mi No, cuadro. a mí lo que Pero me es, encanta son los. A mí, a mí la posición favorita del fútbol es el media punta, el creador, el cross, el Modric, sí, 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 sí. ese que tiene la capacidad de meter un pase filtrado perfecto y que el 9 parta en la misma línea del offside de forma correcta y la recibe. Eso Hay una el- imagen últimamente que sale, que no me acuerdo si el pase es de Tony, creo que el pase es de Tony Cross, sí, 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 que Bellingham aplaude. que Bellingham lo aplaude. Eso, ¿viste? Es Es, impresionante, esa imagen es espectacular. sí, Pero también disfrutás de la patada de Montero a Totti. sí. ¿Por qué no? Porque también la cultura que tenemos nosotros, del país de donde vinimos, Ujú, también valoramos distintas cosas. Hablar en público me ha ayudado mucho a conocer de otras geografías, a conocer gente de Ecuador, gente de Bolivia, gente de Colombia, gente de Argentina. Digamos que con los argentinos somos como que con los que sentimos el fútbol más parecido. ujú. Hay gente de Brasil incluso o de Chile, pero cuando empezás a hurgar en otros lados, a veces los temas son los mismos, que esto nos robaron, que no nos quieren, que siempre lo mismo, que pasa siempre lo mismo con los jueces. Los temas son siempre los mismos. La diferencia Ujú, es o cómo reaccionamos o desde dónde nos paramos para empezar a comentarlo, o cómo lo sentimos. claro. En el post partido de Venezuela y Colombia con Rodrigo, hicimos el chiste, es un chiste, hay gente que no entendió que era un chiste, dijimos que después del 1-0 de Venezuela, vos hablas con el capitán del contrario y le decís, macho, esto se terminó 1-0, El ¿verdad? 6-3. El 6-3, esto se terminó 1-0, Ujú, acá van derecho al hospital. Mucha gente se ofendió de lo que dijimos, pero cuando vos empezás a leer los que se ofendieron y los que entendieron que era un chiste, también empezás a entender con qué tipo de personas vos compartís o podés compartir determinado tipo de opinión o de chiste o de comentario de esos que sabés que no es cierto, pero que lo haces como para darle un poquito de sal y pimienta, y otra gente que no lo entiende porque no lo vive así el fútbol. Entonces, claro, la forma en la que se siente, la que se ve, como te decía hoy, no es lo mismo ir toda tu vida al Estadio Centenario a ver un partido que estar al lado del alambrado viéndolo de cerca, que le ves salpicar la transpiración a los jugadores cuando estás en la cancha en el Capurro, que los tenés ahí a 2 metros. Y el lateral, claro. me acuerdo de una vuelta un amigo Gastón, estaba en la cancha de Miramar y decía, yo veía al lateral izquierdo, le decía, no me la tires más que estoy muerto, no sé qué, le decía el 3, ¿viste? Y vos decías, Ujú, esas cosas, vos en el estadio no las percibís. Y en la cancha claro. chica sí. Entonces son distintas formas de ver, sentir y después expresar y comunicar el fútbol. Y cuando lo combinás con gente de otros países, se hace muchísimo más complejo el asunto. ¿Y cómo cambia la visión del fútbol cuando hay ira dentro del ¡Oh! corazón de uno, ¿no? Yo tengo un video, lo tengo en modo para miembros porque me dio vergüenza después del partido de Botafogo. ¿Cuál fue? El partido de la revancha en Montevideo.
Claro. Medio Porque a vos te vergüenza importa ajena. jugar lindo, te importa jugar lindo con Brasil-Argentina a vos? A mí me importa jugarles bien. Jugarles, no lindo, jugarles para ganar. Que a veces implica y que no sea un lindo espectáculo, porque tenés que llevarlo a tu juego. O le tenés que quitar el ritmo. Y quitarle el ritmo a veces ir, tomarte tu Mm. tiempo para sacar un lateral, como Forlán, el partido con Argentina en 2011. Voy a tirar un córner, nah, estás desinflada, dame otra. Y le vas bajando las revoluciones, pues lo vas poniendo, Claro. entender que eso a veces es poner nervioso al rival. No, pero estos ratones, estos uruguayos siempre hacen lo mismo. Oh, póngale y a Sí. veces pegar una patada en el momento justo también es lo indicado. A veces sabes que hay uno que la primera patada la va a recibir él. Me acuerdo en el partido Uruguay-Ecuador en el campeón del siglo, Bentancur levantó en peso a un ecuatoriano que voló por el aire en el lado de la Henderson, ¿te acordás? Sí. Y los ecuatorianos me querían matar a mí, a Rodrigo. Y nosotros decíamos, mirá, el árbitro del partido estaba dejando pegar. Entonces, para nosotros, esa patada en ese partido en particular era amarilla. ¿Por qué? Porque para nosotros, en el contexto de ese partido, el árbitro brasileño, este que siempre está en todos los partidos medio pesado, no Ujú. el Daronco, otro, ahora se me fue el nombre, uno morocho, como estaba dejando pegar, yo entiendo que esa patada es amarilla. En un partido donde tenés a uno riguroso que está cobrando todo, y Bentancur te tenía que haber terminado expulsado. Y vos Claro. podés decir, pero Pablo, es un reglamento solo. Si te pegás y el tipo vuela por el aire, es roja. Sí, no, ni. Es relativo. Entonces, muchas veces entender el contexto de un partido implica también entender cómo vos reaccionás. Y capaz que al partido siguiente sí, oh, eso era roja directa. Tal ¿Por cual. qué? Y porque el tipo había cobrado una mancha, tarjeta amarilla, ese es para mandarlo preso. Y el otro, capaz que vio los highlights del partido y dice, ¿por qué no lo echó? ¿Y vos viste el partido entero? No, yo vi la patada. Ah, pero no entendiste el partido. Sí, Claro. tenés que O entender en lo que un estás viendo. clásico. O O como en en un un clásico clásico. Peñarol Nacional. Vos sacas una amarilla al minuto 1 Te y a los condicionaste. 15 minutos tenés 4 expulsados. Exacto, exacto. Entonces muchas veces entender el contexto del partido también es parte de, yo no te digo saber de fútbol, pero es parte del saber de fútbol, que es entender el Claro. juego y entender a veces qué está pasando en ese partido particular o en ese momento particular del partido. Que a veces es el momento de definición y no cobres ese foul, boludo, hermano, dejá seguir, que dale Claro. continuidad o qué bien que hizo determinada cosa. A veces también depende del resultado. La pelota pegó en el palo y salió y son todo una patadura. La pelota pegó en el palo y entró y mira qué genio que son. Como en el penal. ¿Viste cuando el arquero va por un lado y la pelota entra para el otro? Decís, che, si se tiraba bien se la atajaba. Pero el Ujú. comentario es, qué categoría, se la tiró Sí. mansita contra el otro lado, el arquero quedó desparramadito contra el otro. Y eso Mm. es lo relativo del saber y de opinar. Tavo Mancha dice, para mí saber de fútbol es, primero, conocer el reglamento, segundo, discernir entre la fuerza y la técnica. Y tercero, la táctica o sistema necesario para el plantel de jugadores que tengo. Te invito a leer la siguiente. Vamos a leer ahora los comentarios y no irnos tanto a las ramas. Enrique Botero, qué apellido, ¿eh? Gran Joaquín. Sí. Significa dos cosas, Pablo. Desde adentro, o sea, desde el plano del futbolista, ser capaz de jugarlo. Desde afuera, o sea, desde un plano de un observador, ser capaz de decir cómo se juega y no pocas veces, esta suele ser tarea del comentarista, llamado también analista, cómo se jugará. Si te fijas bien, esto explica por qué es más sencillo que un futbolista devenga observador en lugar de que un observador sea futbolista. Y en consecuencia, el ya no tan reciente auge de los exfutbolistas convertidos en comentaristas, dice por acá. Ahora más adelante vamos a leer uno parecido y los enganchamos a esos dos, pero lo que interpreto de esta última parte es, y empezaron a sacar a los futbolistas porque les estaban sacando el empleo a los Claro. comentaristas, pero ahora lo vamos a enganchar con un comentario que viene más adelante y léete el de Diego Elías, por favor. Saber cómo juega, saber cómo se juega, haber tocado una pelota en tu vida y haber pisado una cancha, por lo menos saber de posiciones y reglas. También algo de historia, al menos lo más importante. Y agrego algo, jugar bien es hacer lo correcto en el momento justo, según el rival, un saludo. Un saludo para vos, Diego Elías. Este le puse allí, ese viene de... Ese comentario lo hizo Diego en tu pestaña de comunidad y en la mía, por eso le puse un par de asteriscos ahí para acordarme que venía de los dos. Los animamos a participar en la pestaña de comunidad, como acá en los comentarios, para que agreguen todo lo que quieran decir de lo que nosotros estamos planteando. Santiago, ¿te animás a Alejandro Rodríguez y a Everley? En mi opinión es entender el juego en todas sus facetas y posiciones, dice Alejandro Rodríguez. En saber qué función tiene cada jugador dentro de la cancha y el de lograr innovar y resolver la mayoría
cantidad de situaciones que plantean los encuentros. Everley dice, por lo pronto, conocer algunos conceptos elementales, por ejemplo, los que dicen que la mano de Suárez fue trampa, o que cuando Cristiano sacó a Cavani en 2018 lo estaba ayudando. Cuando cualquiera que pisó una cancha entiende que lo que estaba apurando para no perder tiempo, estoy de acuerdo. Luego están Totalmente. los que reducen todo a estadísticas o títulos, está muy de moda esto. Con Sí. ese criterio, Carvajal sería más que Cafú o Marcelo más que Roberto Carlos por tener más Champions. Qué gran mensaje lo que Qué, acaba y, de dar qué Everley, gran, ¿eh? y qué gran tema para Sí. futuros podcasts, Santiago. ¿Quién es más grande? ¿Quién es el mejor? ¿Y qué es ser mejor o qué es ser un equipo grande? Que Uf, eso es otra muy buena. Por ahí los está linda animamos, esa. en los comentarios, que nos digan temas de este estilo para poder seguir discutiendo y comentando. Pues la idea es, justamente, ustedes se prenden, ponen YouTube, nos escuchan y es como empezamos a hablar a filosofar de fútbol y a hablar de temas que pueden calzar bien en cualquier momento y ustedes ahí en los comentarios. Prenderse de este tipo de discusiones que para mí son de las más entretenidas porque es como, a veces te pasa esto en un asado. ¿Y qué saber de fútbol? Y Mm, siempre hay alguno que tira y esto y lo otro. mm. Dice RSR, conocer de lo que hablas, aunque sepas de estrategia, de aquellas mentes agudas que lo crean cada día y no solo eso, jugarlo, tener presente el arte de que los protagonistas plasman. Ahí tiró ahí una buena filosofía. Un abrazo para RSR. Eduardo Peigonet, saber de fútbol es dar opinión objetiva y sin banderas. Él la hizo fácil, corta. Sí. Él se fue para el lado de... ¿Te cuesta a veces decir que Peñarol jugó mal? No, no me cuesta. A De ver. hecho, todo el 2025 estuvo basado en eso. Pero no te cuesta el día que juego bien, viene 10 partidos horribles, el día que juego bien, no te cuesta decir, hoy jugamos bien. No me cuesta porque estoy diciendo lo que yo creo que es lo que Ah, pienso. pero viste, Aguirre te tapó la boca después de 10 partidos, ahora sí jugamos bien. Sí. Dice Nacho González, saber de fútbol no es conocer los jugadores o los resultados históricos o actuales, eso es tener memoria. Mucho de Ujú. eso se le dicen a Maldini, por ejemplo, que tiene mucha memoria y por eso, bueno, sabe datos o recuerda. Saber de fútbol es entender el juego. Un ejemplo, este es el otro comentario que te quería enrabar con aquel de los periodistas y los exjugadores. Un A ver. ejemplo, Alejandro Fabri. Conoce de fútbol y su historia, pero Diego Latorre sabe de fútbol. Es muy clara la diferencia. Las personas solemos confundir cuando vemos a alguien que sabe y se acuerda de muchos jugadores, equipos, resultados, etc. Pensamos que sabe de fútbol y no es así. A mi humilde entender y teniendo en cuenta que consumo fútbol argentino, quien sabe desde cuándo, me imagino que quiso decir, quien sabe de fútbol, perdón, es Diego Latorre, Ariel Senosiaín, Marcelo Espina, Miguel Simón y Fernando Pacini. Son muy pocos. Ahí mezcló exfutbolistas como Diego Latorre y Marcelo Espina, por ejemplo, y Miguel Simón y Fernando Pacini, periodistas, el otro Ariel, que también es periodista, que son muy pocos. Sí, me parece a mí que rodearse de exfutbolistas o preguntarle a exfutbolistas incrementa mucho eso de pasar de una capa a otra, ¿no? Sí, sí, pero vos sabés que para mí, ahí estoy poniendo el mensaje de ellos, para mí ese punto incluye que el exfutbolista sepa hacer cosas que sabe hacer el periodista, como por ejemplo comunicar. Porque para mí Diego de la Ujú. Torre es un gran comunicador, porque Diego de Sí. la Torre se sabe expresar. Entonces, como te decía hoy, vos podés saber mucho de algo, pero si no lo sabes comunicar, es muy difícil que eso le llegue a la otra persona. A todos nos pasó ir a una clase del liceo, de la facultad o de donde haya sido un curso de Windows. Y si la persona que está del otro lado no te lo sabe comunicar, aunque sepa los kilos, a veces te puede resultar o tedioso ir o tedioso escucharlo. Porque Ujú. digamos que vos decís, este tipo sabe los kilos, pero no tiene ni idea cómo explicarlo. Porque a veces uno Sí. se da cuenta cómo recibe el mensaje, o al menos la forma en que le gusta recibir el mensaje. Y creo que lo que dice Nacho González acá en este comentario va más que nada en cómo el exjugador se adapta a la tarea del periodista o del comentarista o del analista, como quiera llamarle. Que se adapta mucho mejor porque jugó, pero se adapta mejor porque sabe o entendió cómo comunicar. Que eso es algo totalmente diferente al haber jugado al fútbol. Y el periodista, que se supone sabe comunicar, tiene que adaptarse o entender cómo se juega el fútbol, hacer un esfuerzo mayor del que jugó al fútbol para poder comprender ciertas situaciones. Me parece quien mejor haga ese ejercicio
como alguien que nunca pisó una cancha a nivel profesional, por ejemplo, y que es periodista, tiene más chances de éxito que el que no lo logra. Entonces me parece que no es un tan lineal exfutbolista, éxito, no exfutbolista y sabe de datos, no sé qué, pero no. Me parece que hay un ida y vuelta entre los dos, no sé si me explico. Sí, explicas bien. Eh, Sí, sí, decime. Brian, Brian, vamos con Brian, un para saludo mí, a Brian, un gran seguidor de los canales. para mí saber de fútbol es entender el juego. Si estás viendo un partido y decís, yo sacaría el 9 por esto, esto, esto y esto, y que justo hagan ese cambio y te den la razón y se cumpla lo que dijiste que mejoraría. Bueno, no estaría ocurriendo con nosotros, No, pero no, está. pero bueno, está. Seguimos. Nacho dice, para mí, saber de fútbol va no en saberte todas las estadísticas, sino en conocer la historia y la evolución del deporte. Bueno, sería más o menos la otra cara de saber las estadísticas, ¿no? Sí, Saber cómo funcionan las formaciones, obviamente saber las reglas, tener opiniones formadas de ciertos temas y no repetir por repetir lo que escuchás. Y obviamente haber jugado al fútbol. No digo a nivel profesional, pero por lo menos jugar para saber qué es pisar una cancha y cómo pararte en ella, lo básico. Diego sí. Martín dice, saber de fútbol implica conocer el reglamento, historia y aspectos técnicos de los jugadores en conjunto, pero también es tener la capacidad de analizar estrategia, táctica y hasta la psicología de los jugadores. No necesariamente hay que haber jugado al fútbol para saber sobre él. Bueno, fue el que leí en un principio. Sí, sí, sí. Y aparte ahí cuando hablaba de lo de la historia del fútbol, muchas veces es, vos saber de la historia del fútbol te puede implicar saber cuál es la forma tradicional de jugar de una selección o de un equipo. Y eso te puede Ujú. ayudar a veces a ser muy prejuicioso, ¿no? Es decir, porque vamos a jugar contra tal equipo, vamos a jugar contra Ecuador. Estos son muy físicos, esto aquí, esto allá. Y cuando jugás te das cuenta que, no sé, ese equipo ecuatoriano tiene 6 jugadores argentinos y cambia completamente lo que vos creías que era un equipo típico de Ecuador. Porque No, tienen, y últimamente jugar bien al fútbol, como está de moda Guardiola, jugar bien al fútbol es tener la posición de la pelota y jugar al tiki-tiki, por ponele, ejemplo. sí, por ejemplo, exacto, siempre hay determinada línea de juego que es como que la que se impone en determinado momento, que termina como hasta imponiendo ¿cómo decirte? El comentario. Dice Homeless, ok, saber Mira, de fútbol, sí. no, no, digo el nombre, digo, qué raro, Homeless. Bueno, desde alguna calle de la ciudad, un abrazo homeless, ¿ok? O sea, por eso les decimos que pongan el nombre y que de esa manera hasta lo podemos hacer más cercano. Saber de fútbol es haber pisado una cancha de juveniles al menos y haber sentido en carne propia lo difícil que es jugar con presión. Si no sentiste eso, podés seguir siendo fan de CR7. Wow. ¿A vos te parece que sentir presión tiene que ser exclusivamente en una cancha de fútbol? O si vos decís, no sé, yo estoy presionado porque tengo que laburar o tengo que hacer determinada cosa, Mira, eso también te puede me, ayudar. me voy a volver populista ¡Ah! El que se levanta a y, las 4 de la y mañana, voy a, decile. a citar a gran Diego Armando Maradona. Sí. Nosotros no tenemos presión, nosotros somos millonarios. Presión tiene el padre que se levanta a las 4 de la mañana a darle de comer a su hijo y no tiene nada que poner arriba de la mesa. Vamos arriba. Yo creo que así como hay distintas capas de cebollas, también hay distintas capas de presión. Sí, 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 sí. Saber lo básico del fútbol lo sabe cualquiera que le guste el fútbol. Ahora, saber parar un equipo según las características de los jugadores y hacer funcionar al máximo posible al equipo, no lo hace cualquiera. Ahí ya tenés que ser, es otra capa de Entrenador. conocimiento o entrenador. Tenés que ser muy buen observador o muy observador y actuar según el momento. Sí, a veces depende del momento. Y a veces hay técnicos que son muy buenos entrenadores y hay otros técnicos que son muy buenos gestionadores de partido. Que los tipos hacen Ujú. bien los cambios o que lo leen bien, pero durante el partido. Capaz que los entrenamientos son normales. Pero, viste, en el básquetbol te pasa. Tal técnico en los entrenamientos es una bestia. Y lo ves en los partidos y está parado y tranquilo. Y hay otros que en los partidos, me acuerdo de Berardi, que para descanse también, Berardi le da un infarto al final de cada partido. Él y el Cacho Perreta dirigiendo la selección uruguaya terminaban con 5 kilos menos. ¿Está? Pero los entrenamientos, los que lo dicen, eran otro tipo de cosas. Más allá de que le imponían, pero vos lo ves, lo que te transmite el tipo al borde de la cancha. Y hay técnicos que no te transmiten nada, pero capaz de los entrenamientos. Y hay otros que son todo, ¿no? Unas bestias acá y unas bestias allá. Pero a lo que voy es, no siempre lo que uno ve
o del equipo reflejado, cómo ve el técnico, este está parado ahí mirando, y capaz que en los entrenamientos les hace sudar la gota gorda. Ujú. O capaz que ese que está loco, San Paoli, caminando alrededor. Ah, Y vos decís, ¿y este cómo serán los entrenamientos? ¿Es así o tiene otro que le baja las revoluciones? Porque así no puedo convivir una semana nunca. no. Bueno, Eh, Velardi, por ejemplo, era una bestia en la cancha y yo me lo encontré una vez en el edificio donde él vivía y me dice, yo era delivery y me dice, che, yo vivo acá, está el apartamento. Cualquier cosa que precise, me golpea la puerta, me decía. Pero un pan, así hablaba, bajito, un sí, pan de sí, sí, Dios, sí, y lo sí, sí. veía una locura. Claro, claro, capaz te lo encontrás en el supermercado, el tipo te pide permiso para tal cosa, tipo muy amable, pero lo ves adentro de la cancha y Mm, se transforman en bestias, ¿viste? Bueno, sí, dice Javier Pouso, el fútbol es como cualquier otra especialidad. Yo puedo opinar muchísimo sobre cirugía cerebral, no mira. fuimos a la fresca, No, no, pero justo nunca voy eso. a saber cómo alguien que maneja el bisturí sudó, tuvo miedo, se preocupó, sintió cuando se complica o cuando va a salir bien. Después de jugar alguna vez, aunque sea que dice Un rudo, un rudo y chispeante campeonato de barrios, ahí está, ya se está en condiciones de saber de fútbol. Antes de eso, calladito, calladito. chitón, chitón, calladito. Yo creo que calladito en la parte de cirugía cerebral, ¿no? Sí, Ahí me parece que ahí sí. uno puede suponer. No puede ser más, no puede saber más que eso. Creo que la diferencia muchas veces entre opinar de fútbol es cómo te cae la persona que opina, qué es lo que dice, cómo te lo transmite, hasta incluso más allá del conocimiento que te pueda proveer o el valor que te pueda agregar. Capaz que te cae bien y lo ve porque te cae bien, o lo escuchás porque te Yo, cae bien. yo tengo una frase mía personal que es, yo no soy chef profesional, pero sé cuando la carne que me están sirviendo está cruda. Esa es una muy buena analogía también para que va más llana a la de la cirugía, ¿no? De cirugía me fui bastante. Usala en tu próximo libro. Vamos a ver más libro, uno solo. Ya está. Ahí está Bueno, el mensaje de Maca, que vos lo leíste Maca, hoy al principio, que lo comentaste. Pasemos al, sí, al de Natalia Santiago, que nos saluda desde Bolivia. Un abrazo para bueno, ella y para Lucas, su hijo. saludo. De fútbol sé muy poco. Solo puedo opinar si me gusta o no lo que veo. Y sí, según lo poco que sé, el árbitro actuó bien o mal, y como soy prácticamente ignorante, veo a los que saben como ustedes y a los periodistas del equipo del Deporte Total. Un abrazo. No, Natalia. Ya vaya. Muchas gracias por Muchas gracias. seguirnos, Natalia, pero bájenos De de ese, de ese- esa. de ese pedestal ahí que no, Sí, no, sí, no. sí, sí, por favor. Pero Que vamos a después entender, tenemos pará, que. pará. Pará. Sí, Voy a usar a a ver. Natalia en este caso. El Deporte Total, aclaro, no es el de Uruguay, que fue en algún momento, sino Deporte Total, un programa deportivo boliviano. A ver. Cuando vos te prendés una cámara y vas a... Viste que muchas veces tenemos la muletilla o esa frase de decir, yo no sé nada de fútbol, pero para mí que Aguirre hizo mal los cambios. Muchas Mm. veces uno se escuda y baja el nivel para no decir lo que quiere decir, se hace el humilde, para mí es una pretendida frase que todos la usamos, pero en el momento que vos prendés una cámara, te exponés, das tu opinión, ponés la caripela y empezás a hablar, considerás que algo, mínimamente, lo que sea, sabes de fútbol. Si no, no lo haces. Porque si no, harías un canal de YouTube, no sé, de cómo pintar paredes, porque sabes pintar paredes. Entonces, me parece que todos, en nuestra medida, consideramos que sabemos de fútbol. Más, menos, regular, poquito, mucho, el 1%, el 0,1%, el 80%, pero todos de alguna manera consideramos, y en el momento que nos exponemos a hablarlo, es que porque nosotros creemos que sabemos de fútbol, si no, no lo haríamos. Si ya te viste 3 partidos de fútbol, Natalia, Sí. sabes más que aquel que no vio ninguno. Si puedes, Bernabé dice saber de fútbol significa que te criaste en Uruguay, un abrazo que está en España. Luego hay gente que nace en otros lados y creo que lo estudia o lo juega y capaz que lo aprende. Hay otro que hablaba, saber de fútbol es saber que el club más grande es Peñarol. Bueno, esas cosas puede pasar. Léete el de Ujú. Nicolás Weiss, por favor. Tácticas, sistemas, estilos, planificación, historia de jugadores, historia de los entrenadores de los clubes, tipo de liderazgo de un entrenador, particularidades culturales de cada club y más, dice Nicolás Wey, que fue
un poco de todo lo que fuimos toqueteando por acá por este podcast, ¿no? Exactamente, y el sí que va a durar 45 minutos, ya estamos casi en el doble. Y el siguiente va en dos partes, te va a tapar un poquito la caripela, Santiago, pero le voy a tu Bueno, no pasa tocayo, nada. que le pido disculpas a tu tocayo, que se lo recorté un poquito, porque vamos a terminar mañana Bueno, leyéndolo. Muchas gracias por el bueno. mensaje. El tocayo dice, saber de fútbol no es repetir estadísticas, saber de fútbol no es saberse de memoria todas las formaciones, saber de fútbol no es hacerse el técnico de PlayStation. Saber de fútbol es entender el juego y lo que pasa dentro de la cancha. ¿Cómo podés concluir que alguien sabe de fútbol? Vos te das cuenta de que alguien sabe cuando te explica por qué un equipo con menos posesión dominó el partido, entiende los espacios, los tiempos, la presión alta que asfixia o el contragolpe que mata, no se enamora ciegamente de su equipo, critica a su propio ídolo cuando la caga y reconoce cuando el rival juega como Los Ángeles, aunque duela en el orgullo. Ve belleza donde otros solo ven resultado. Entiende que el fútbol es contexto. Habla de técnicos con criterio. Disfruta igual un clásico de barrio que una final de Champions. Para él, la esencia está en la gambeta, en el grito, en el vamos carajo. En definitiva, el que sabe de fútbol no te abruma con datos para impresionar, te contagia la pasión, te hace ver cosas que antes pasabas por alto y sobre todo, te hace sentir que este deporte es mucho más que 90 minutos, es cultura, es identidad, es vida. Tremendo mensaje de tu tocayo. Que de alguna manera fue como, parece que nos hubiese escuchado de antemano, de muchas de las Sí. cosas que hemos hablado, porque resumió, porque hay muchas cosas que estoy de acuerdo de lo que dice, que como que fue resumiendo mucho de lo que hemos hablado en este podcast, que vamos a cerrar con el mensaje de Empa031, que de este mensaje solo dejo la conclusión porque fue kilométrico, entonces me dejé solamente la... Sí, en uno tuve que hacer una edición porque si no es imposible. Pero es más, este último que leíste era más largo de lo que leíste. Así que Ujú. imagínate. Pero acá ya me llegué a un punto y dije, pues para muchachos, dos rayitas a electricidad. Muy agradecido con todos los que participaron, por supuesto. Saber de fútbol en un conjunto es un conjunto de muchas cosas que te pueden llevar a varias conclusiones. Pero como el fútbol termina siempre siendo tan impredecible, cosa que lo hace el mejor deporte del mundo, eso lo hablábamos hace un rato, nunca se va a Ujú. saber con 100% de certeza lo que va a pasar. Eso hace que el todo sea mágico. Mi conclusión es que, dejando las cosas básicas que hay que saber, todos sabemos de fútbol y a la misma vez nadie sabe Uf, nada. Abrazo grande, Santi y qué lindo Pablo. mensaje. Qué Qué buen lindo mensaje. mensaje para terminar. Es el mensaje como para ir liquidando esta charla y este primer podcast que me resultó interesante el ida y vuelta más que el ida y vuelta, poder ir viendo lo que piensan desde el otro lado y también compartir nosotros un poco nuestro pensamiento. Y bueno, y los invitamos a ustedes, además de suscribirse a los canales, dejar sus comentarios, hacer like. Si quieren hacerse miembro de los canales, mucho mejor. También, pero todo lo demás es todo gratis. Compartirlo con sus contactos, siempre es bienvenido. Y que nos dejen otros temas para poder hablar en el futuro y que por allí estaremos filosofando. Santiago, ¿qué te parece? Así es, vayan dejando sus comentarios en las publicaciones porque como ustedes ven, no cobramos por leer. Nosotros, de medida que esto vaya creciendo, seguramente no vayamos a poder leer todos, pero va a ser primordial para nosotros poder tener en cuenta lo que ustedes piensan porque lo hacemos entre todos a este podcast. Ya vimos, ¿no? Es, Prácticamente hablamos más de los mensajes que nosotros. Y eso creo que es lo importante, escucharlos a ustedes, opinar con ustedes y no que solamente... Creo que es la magia de, por ejemplo, este tipo de plataformas, donde uno puede hablar con el tipo de la pantalla o la persona que está del otro lado de la pantalla y puede interactuar. Y eso creo que también tiene que ser el espíritu de este espacio, que ustedes participen y terminen haciéndolo y nosotros acá seamos el medio como para que lo de ustedes pueda salir ahí y lo podamos discutir entre todos. Así es. Santiago, ¿cómo lo pasaste en este Como podcast? siempre, paso muy bien acá. Bueno, muy bien. La semana que viene nos vemos en el Paredón TV, ¿verdad? Exactamente. En la próxima semana abro las puertas de mi casa. No vamos a decir de qué vamos a hablar, pero sí que estén atentos a la pestaña de comunidad de los dos canales, que por allí vamos a sacar la consigna. Y los invitamos a participar, porque también ustedes, como han visto, son parte de este podcast. Un abrazo grande, Santiago. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.